Ok, entonces habíamos encontrado nosotros, bueno, ya iniciamos la clase del día 2 de marzo de 2021, la clase de termodinámica y mecánica estadística 2, FS 482. Habíamos encontrado entonces que con la aproximación que usamos, la función, la f de Helmholtz, f de t, v, donde este v pequeña era el volumen por partícula, pues era menos 3 medios de kt logaritmo de t menos kt logaritmo de b menos kt por una constante c que no dependía de la temperatura ni del volumen, menos un medio de kt por 1 sobre b chiquita integral de 0 a infinito de 4 pi r cuadrado f de r de dr. Esta c entonces es una constante, como les decía, que no dependía del volumen ni de la temperatura. Entonces nosotros podemos ver entonces acá que este término era exactamente el que, estos tres términos que están acá, era exactamente lo que nosotros teníamos para el gas ideal. Quiere decir entonces que la función de Helmholtz, de energía libre, va a ser la función del gas ideal menos este término que está acá, que representa precisamente las interacciones. Claro, hay más términos, mientras más términos tenga, más nos vamos a aproximar a la realidad del gas. Entonces, este término que está aquí, ¿verdad?, que involucra las interacciones, es el que determina entonces la diferencia del gas ideal. Y es la primera desviación del comportamiento del gas ideal. Si tengo más términos aquí, pues voy a encontrar más desviaciones, etc. En la presión, entonces sabemos que por una de las relaciones termodinámicas, la presión es menos la derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen a temperatura constante. Entonces, aquí lo que tenemos entonces es que esta vez KT dentro de B menos KTE entre 2B cuadrado por 4pi r cuadrado F de R. Si ustedes toman la expresión está acá, ¿verdad? Y la derivan con respecto al volumen, mire que la F del gas ideal tiene acá este término que depende del volumen, que sería menos KT entre B, ¿verdad? Y el otro término que tendría aquí entonces el 1 sobre B cuadrado por la integral, que nos daría entonces el otro término de la derivada. Aquí debe aparecer un signo menos, pero como hay un menos en la derivada, se queda siempre como menos. Este término que está acá. Y entonces esta sería la presión. Miren que otra vez esta es la ecuación de estado del gas ideal hasta acá. O sea que esto daría la ecuación, el complemento para la ecuación de estado, la corrección para la ecuación de estado, tomando en cuenta las interacciones. Entonces, ¿qué teníamos antes, verdad? Si divido entre KT, yo puedo escribir entonces que P entre KT es 1 sobre B más un término que le vamos a llamar B grande, B labial mayúscula por 1 sobre B chiquita al cuadrado, el volumen por partícula, que sería este término que está aquí, donde entonces esta B grande representaría el término restante acá, el factor restante que lleva incluida la integral. O sea que si nosotros comparamos con el desarrollo del virial anterior que habíamos encontrado, recuerdan que era esto que está aquí, entonces esta B es esta misma B aquí y es la misma B que representa aquí el término que resta de la integral y entonces ese representaría el segundo coeficiente del virial, ¿verdad? Ese segundo coeficiente del virial. Entonces B sería menos 2pi por el integral de 0 a infinito de r cuadrado f de r de dr y eso sería esencialmente el segundo coeficiente del virial. Entonces se dan cuenta todo lo que tenemos nosotros que hacer para encontrar el primer coeficiente sería, porque el segundo, pues el primero es 1, sería, no se toma en cuenta, es el del gas ideal, primer término de corrección, el primer coeficiente de virial. Se dan cuenta todo lo que significa eso, ¿verdad? Les voy a pasar un artículo que publicamos con el profesor Marco Reyes de la Universidad del Valle de Sula, que fue su tesis de maestría, la base de su tesis de maestría.
en donde él utiliza métodos computacionales para calcular ese coeficiente del virial. Fue publicado en la revista de física, yo se lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Fue publicado hace como unos 4 o 5 años en la revista de física, para que vean ustedes ahí, ¿verdad?, cómo se pueden aplicar métodos numéricos para hacer cálculos de coeficientes viriales, no solamente para el gas de Van der Waals, que es el que vamos a hacer ahorita, sino que para esferas duras y para otros tipos de potenciales. Entonces, ¿verdad? Se lo voy a, acuérdenme de conseguirles ese paper, el link para que puedan bajar ese paper. Entonces, ese sería el coeficiente V del virial. Ok, nosotros vamos a suponer un potencial, hay que definir que va a ser el FDR que vamos a tener. Entonces, vamos a suponer un potencial de coraza dura. Y vamos a ver ese potencial, modelando con ese potencial de coraza dura, ¿qué obtenemos para la B? Entonces, si modelamos ese potencial de coraza dura, entonces nosotros tenemos que para ese potencial, lo que tenemos es aquí una delta, o sea, una barrera infinita en R igual a R0, que donde esto se representaría el radio, la separación, o sea, el radio molecular. Estamos hablando de un gas monoatómico, entonces sería el radio atómico, y este 2R0 sería el doble, o sea que cuando las dos moléculas, los dos átomos, como son monoatómicos el gas, se tienden a juntar, entonces lo que hay es una repulsión exacta cuando se llega a una separación igual a R0. Entonces, aquí lo que ocurre es, eso se hace para evitar el traslape, ¿verdad? El traslape de las moléculas. Y entonces, de repente, el potencial se vuelve infinito ahí, en R igual a R0. De ahí, de repente, va a ser negativo, o sea, va a ser atractivo hasta un valor 2R0, y de ahí se vuelve prácticamente cero, de repente, ¿verdad? Entonces, eso se llama un potencial de coraza dura, ¿verdad? Eso se llama un potencial de coraza dura. Entonces, ¿qué otro comentario? Si nosotros vamos entonces a sustituir acá, esto lo van a hacer en la tarea 3. Jorge, yo le mandé la tarea 3 ayer, anoche. Sí. La recibió. Fíjese que este problema se me quedó. Ajá. Quiero que me lo agregue como si quiere, como el último problema. Para que no tenga problema. Probar, ¿verdad?, de que si yo vengo, lo dejé así a propósito para que ustedes lo hicieran, si yo tomo el potencial de coraza dura, acá en la integral, en esta integral, está acá. Entonces el valor de la B sería 2πr0 cubo sobre 3 menos 14r cubo R0 cubo por B0 entre 3kt. Eso sería entonces el B, ¿verdad? El coeficiente, ¿ok? Para un potencial de coraza dura, como este que está acá. Entonces, para B0 pequeño, ¿verdad? O sea, esto ya incluye el límite en que B0 es pequeño, ¿verdad? Para B0 pequeño. B0 pequeño, B0, acuérdense que es el valor negativo, acá el valor del potencial acá abajo, ¿verdad? La altura de la barrera, por acá abajo. Entonces, con esos dos resultados, resulta que esos son los parámetros fenomenológicos, ¿verdad? Del potencial de Van der Waals, ¿verdad? Eso que perdón, de la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Este B chiquita y este A grande serían los potenciales de Van der Waals, porque si ustedes compararían entonces la expresión acá, el resultado de poner B aquí, ¿verdad?, con esos valores, con la ecuación de Van der Waals, y encontrarían entonces que sería compatible esa ecuación con los dos parámetros microscópicos de la ecuación de Van der Waals.
O sea que en efecto, miren, el parámetro B depende de las propiedades moleculares, ¿verdad? De las propiedades microscópicas de la molécula, ¿verdad? Y como ser el radio atómico, y este depende de la separación intermolecular, ¿verdad? Promedio, y este depende también de la separación intermolecular, pero también depende del potencial, ¿verdad? De la altura del potencial. Entonces quiero que me incluya ese, Jorge, para que me lo hagan como un problema, ¿verdad? De tarea, ese paso de acá para acá. Que demuestren eso, ¿verdad? Está bien. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Todo el trabajo que hay que hacer para calcular simple y sencillamente el primer coeficiente del virial, o sea, el que da la primera corrección al gas ideal, ¿verdad? Se imaginan ustedes todo lo que hicimos, todas las aproximaciones que hicimos y todo el trabajo que involucra, ¿verdad? Para llegar a este resultado que está acá. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Por ahora no. Sí, dígame. Ah, ok. Por ahora Por no, ahora porque digo. todo claro. Ah, ok, Sí. ok. Bueno, voy a cambiar de presentación. Bueno, vamos a entrar a ver entonces ahora el otro ensamble, que es el ensamble gran canónico. El ensamble gran canónico nos va a ser de utilidad cuando nosotros queremos describir sistemas abiertos y en contacto térmico. Es decir, ya los sistemas que nosotros vamos a poder estudiar con el ensamble gran canónico son sistemas que permiten el intercambio de energía, pero también permiten el intercambio de partículas, ¿verdad? Esa es la diferencia. En el ensamble canónico no permitíamos el intercambio de partículas, pero sí permitíamos el intercambio de energía. En el ensamble gran canónico no permitíamos microcanónico, perdón, no permitíamos ni el intercambio de partículas ni el intercambio de energía en las deducciones. Entonces, aquí tenemos eso que dije anteriormente, ¿verdad? El ensamble microcanónico servía para sistemas aislados y el propósito era calcular el volumen del espacio-fase delta de sigma, ¿verdad? Porque la probabilidad era proporcional a este volumen del espacio-fase. En el ensamble canónico permitía el intercambio con el sistema, el intercambio de energía, y teníamos el sistema en contacto con un foco térmico. Era cerrado porque no permitía el intercambio de partículas. Y el propósito de este ensamble canónico era calcular la función de partición canónica, ZE a la menos beta E de sigma, o sea, ya corregida por el factor n factorial, factor de Boltzmann, y por el h a la 3n, que era el factor dimensional. Y después de esa z, determinar las propiedades del sistema a través de la densidad de probabilidad, rho de E a la menos beta E sobre Z. O sea, podíamos calcular la energía promedio, la presión promedio, podíamos calcular las desviaciones, ¿verdad? Y todo eso, todo lo que ustedes quieran utilizando esa densidad de probabilidad. Ahora vamos a agregar a la situación el intercambio de partículas. Vamos a permitir que haya intercambio de partículas entre el sistema en cuestión y el entorno. O sea que lo que vamos a tener es acá un sistema, que sería este que estoy marcando acá, que intercambia trabajo, calor con el medio ambiente, pero que también intercambia partículas. Okay, podemos considerar, y es más, de hecho lo vamos a hacer así, como que si sumar el entorno y sumar el sistema total sería cerrado, o sea, aislado. Entonces ese es un truco que siempre se utiliza para hacer las deducciones. Entonces el punto es que ahora hay transferencia de energía y de trabajo, a través de trabajo y de calor. Hay transferencia de partículas también, del número de partículas. Entonces estamos en presencia de un sistema abierto y en contacto térmico. Entonces tenemos que formular un poco diferente las ecuaciones termodinámicas para un sistema abierto. Lo que habíamos nosotros formulado antes era todo lo que hicimos desde el periodo pasado,
era formular la termodinámica para sistemas cerrados. Entonces ahora tenemos que hacer una formulación un poquito diferente para estos sistemas que son abiertos, o sea, que permiten el intercambio de partículas. Y vamos a ver que es muy simple hacer la generalización a este tipo de sistemas. No es absolutamente nada complicado hacer esa generalización. Las ecuaciones termodinámicas de un sistema abierto. Nosotros teníamos antes que la ecuación fundamental de la termodinámica era dU igual a TdS menos presión por dB. Esa era la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Se acuerdan que de ahí partimos? Hicimos un montón de transformaciones de Legendre y llegamos a un montón de potenciales, de diferentes potenciales. Cada uno tenía su gracia, digamos, en que para determinado tipo de proceso era más favorable que otro para estudiar el tipo de procesos. Pero de todos ellos yo podía obtener entonces las ecuaciones de estado y las ecuaciones calóricas también. Y, ¿verdad? Entonces, todas las relaciones termodinámicas a partir de dos potenciales. Entonces, si el sistema era magnético, por ejemplo, o era un sistema tensión superficial con área, o era un sistema eléctrico, pues nada más cambiaba levemente este tema, este término que está aquí. Voy a sustituir aquí magnetización por campo magnético, campo eléctrico por polarización, etcétera. Entonces, pero esta era la forma que tenía la ecuación fundamental. No había, eran sistemas cerrados, solamente había intercambio de energía. Aquí lo tengo para un sistema fluido, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con SPB, pero ya saben ustedes cómo generalizar si pasan aquí a una relación en la cual ya, digamos, esto es HDM en lugar de tener PDB. Entonces, hay que dar el paso siguiente ahora, incluir en nuestra ecuación fundamental de la termodinámica un término extra. Entonces, Gibbs lo que hizo fue que introdujo lo que se llama el potencial químico. El potencial químico es una especie de energía que se puede poner por número de moles o por número de partículas. Se describe con la letra mu. Y el potencial químico es definido de tal forma que la ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos quedaría definida como dU igual a TdS menos PdB más mu de n. Miren que lo que se está haciendo ahora es agregando el término acá, mu de n, que incluye el cambio en el número de partículas. Si el sistema es cerrado, elimino esto y aquí puedo tener un montón de términos más que serían los trabajos, ¿verdad? Si hay trabajo magnético, si hay trabajo eléctrico, si hay trabajo debido a tensión superficial, si es un alambre el sistema y que hay una fuerza sobre el alambre, etcétera, etcétera. Todos los términos de trabajo aquí que se pueden escribir como una variable intensiva por una variable extensiva conjugada, o sea, una fuerza generalizada por un desplazamiento generalizado, se pueden incluir aquí. Pero hay que incluir, si hay cambio de partículas, necesariamente este término que está aquí. Entonces pueden ver ustedes ya de esta estructura que hay una modificación en la expresión para la energía interna. Ya la energía interna ahora va a pasar no solamente a ser función de la entropía y del volumen, sino que involucra aquí también la otra variable extensiva, que es el número de partículas, ¿verdad? N. Entonces eso va a cambiar un poco la situación, porque ahora, bueno, esa mu es una variable termodinámica intensiva, ¿verdad? Y esta n es una variable extensiva conjugada. Entonces, su variable extensiva conjugada. Y este producto va a tener dimensionales de energía siempre, ¿verdad? El producto de las dos variables. La energía interna en ese caso pasa a ser función entonces ahora de las tres variables extensivas que tenemos ahí, que tenemos aquí en el diferencial. La energía interna va a ser función entonces ahora de la entropía
del volumen y del número de partículas, porque hemos modificado acá con este término extra la ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces, si ustedes vienen y toman el diferencial de esa energía interna, entonces el diferencial de esa energía interna pues va a ser la derivada parcial de U con respecto a la entropía, a volumen y número de partículas constante. Este término que está aquí, veces el diferencial de entropía, más la derivada parcial de U respecto al volumen a S y N constante, veces el diferencial de volumen, más la derivada parcial de U respecto a N, a S y B constante por D de N. Ahí tenemos los tres términos, ¿verdad? Ahora, que definen el diferencial de la energía. Entonces, si nosotros comparamos esta expresión que está acá con la expresión que define el D de U, que es la que está acá, entonces tenemos que la derivada parcial de U respecto a S, a B y N debería de ser T, que la derivada parcial de U respecto a B, a N y S debería de ser menos P, y que la derivada parcial de U respecto a N, a P y T, a B y S debería de ser el potencial químico mu, que es entonces lo que tenemos reflejado aquí en esta expresión, en estas expresiones que están acá. ¿Ok? En estas expresiones que están acá. Bien. También tenemos la representación de la entropía. Acuérdense que yo puedo cambiar de representación. La representación de la entropía, si yo despejo de la ecuación fundamental de la termodinámica DDS, lo que vamos a tener nosotros es que DDS es du sobre T más P sobre T de dB menos mu sobre T de dN. Solo me voy acá a la expresión, a la ecuación fundamental de la termodinámica y despejo DDS. Paso el P de B al otro lado, el mu de N al otro lado y divido todo dentro de T. Y entonces voy a tener la representación de la entropía. Eso significa entonces que la entropía va a ser una función de las variables extensivas U, B y N, ¿verdad? De las variables extensivas U, B y N. Por lo tanto, la derivada del potencial de la entropía, por ejemplo, el diferencial total de la entropía, va a ser la derivada parcial de S respecto a U, a B y N por D de U, más la derivada parcial de S con respecto a B, a U y N por D de B, más la derivada parcial de S con respecto a N, a U y B por D de N. Eso va a ser entonces la diferencial de la entropía. Entonces, si yo comparo estos términos, voy a ver entonces que la derivada parcial de S con respecto a U, a B y N debería de ser entonces 1 sobre T, que la derivada parcial de S a B, respecto a B, a U y N debería de ser entonces P sobre T, y que la derivada parcial de S con respecto a N, a U y B debería de ser entonces menos mu sobre T, que son precisamente las ecuaciones que tenemos acá, ¿verdad? Esas ecuaciones que tenemos ahí. ¿Ok? Voy a parar ahí para no perder la continuidad con lo que viene y voy a mañana dedicarme a hacer la deducción del gran potencial, ¿verdad? O sea, del gran potencial y luego de la función de distribución gran canónica. ¿Ok? Entonces, si no tienen preguntas, voy a pasar a tomar lista. Jorge, tal vez nos podemos volver a conectar un par de minutos cuando termine con ellos. Jorge. Sí, está bien. Ok, entonces voy a... Jóvenes, entonces, ¿vamos bien?
Bueno, entonces, como no tengo respuesta, asumo que sí. Como nietos al mío, yo los dejo ahí en su conferencia con él y Bueno, entonces voy a nada más a tomar lista, Jorge. Profesor, Dígame, lo escucho. sí, la tarea 3, ¿qué día la va a asignar? Posiblemente mañana. Ok, mañana la voy a poner ya en el... Mañana o hoy en la noche, Ok, está bien. ¿verdad? Ok, Sí, listo. bueno. Bueno, voy a retirarme. Buen provecho y pasen buena tarde. Gracias, feliz tarde. Bueno, Ah, no, gracias. Buenas tardes. bueno, ya me conecto, Jorge. Está bien.